Shinso Sasageyo. Ah, ¿no les parece curioso cómo es que hoy en día es mucho más común saber una palabra en japonés? Los factores son claros. La globalización y la comercialización de la cultura forman los pilares de este proceso. ¿Por qué ocurre esto con el japonés y no con el inglés? A continuación lo veremos. ¡Ikimashou! ¡Ohayou-su! Gente de internet, yo soy Fideo Mamoru, y desde hoy en adelante este canal será el repositorio de todas nuestras experiencias estudiando japonés y la cultura japonesa. Primero que nada, quiero aclarar que yo no soy un profesor de japonés, ni tampoco tengo un nivel de japonés que yo pudiese decir que es el equivalente a eso. Sin embargo, todas mis experiencias recopiladas a través de alrededor de 1 año y medio de estudios en japonés, estoy seguro que les serán de utilidad, ya que serán algo así como tips para que ustedes puedan comenzar sus propios estudios. En el video de hoy veremos las que yo considero las 5 mentiras más grandes que se dicen respecto al estudio de este idioma. Ichiban me no uso. Aprender japonés es demasiado difícil. Bueno, volviendo al tema inicial, ¿por qué es más fácil, o aparentemente más fácil para un hispanohablante, hablar japonés y no así inglés? El motivo es simple y al mismo tiempo técnico. Ocurre que entre el español y el japonés se tiene muchas más coincidencias fonéticas que entre el inglés y el español. Cuando hablo de fonema, ¿a qué me refiero? Con fonema me refiero a la unidad básica de estudio de los lenguajes occidentales. En este caso, un fonema no es sinónimo de letra, ni tampoco sinónimo de sílaba. Con fonema me estoy refiriendo al sonido que emitimos cuando decimos palabras. Por ejemplo, A es un fonema vocálico y que es un fonema consonántico. Con esto me refiero a que, por ejemplo, cuando decimos la letra R, decimos tal cual, R. Pero cuando decimos ratón, por ejemplo, no decimos R ratón, decimos ratón. Ese ronroneo es el fonema de la letra R. Por lo tanto, asimismo, tenemos otros tipos de fonemas como AR, ER, IR, OR, UR o KE, KU, KA, KE. Todos esos son fonemas del español. Por este motivo, cuando decimos una palabra difícil en inglés, por ejemplo, apprehension, nuestro resultado nativo sería tal que apprehension, algo parecido, ¿cierto? Esto ocurre porque la I de la palabra apprehension suena como una letra insonora. Por lo tanto, nosotros, con nuestro registro de fonemas, lo interpretamos como si fuese una CH o una SH para el caso. Entonces le decimos apprehension en vez de apprehension, que sería la pronunciación correcta. Este ejemplo da cuenta de que justamente vemos el mundo siempre desde los fonemas maternos, no desde los fonemas externos. Por eso nos cuesta tanto aprender inglés, porque justamente es un idioma con demasiados fonemas distintos, que se nos son totalmente ajenos. Caso que no ocurre con el japonés, ya que justamente tenemos la salvedad de que hay muchísimos fonemas comunes. Ahora bien, más de alguno ya se habrá dado cuenta, pero no podríamos decir que existen algo así como fonemas en el japonés, ya que es un idioma completamente distinto. En realidad, yo diría que más bien las vocalizaciones del japonés se parecen a los fonemas del español. Ya sea por azar o simplemente suerte, ocurre que ya hay palabras que podemos decir correctamente ocupando los mismos fonemas. Por ejemplo, casa. Casa es el lugar donde habitan personas, ¿cierto? Y asimismo, ocupando los mismos fonemas, diciendo exactamente lo mismo de la misma manera, diciendo casa, estamos diciendo paraguas en japonés. Otros ejemplos como este existen, como es el caso de la palabra bimbo, sí, el del pan integral. Ese mismo, diciendo bimbo, bueno, un poco más alargado, bimbo, estamos diciendo pobre en japonés. Sí, así tal cual, nada más. Y asimismo también, tal vez una de las palabras más conocidas por la gente que sigue más o menos el mundo del anime, sería la palabra vaca. Sí, tal cual, como las que pastan, esas mismas, esas vacas, pues diciendo exactamente vaca, solamente que no con V, sino que con B larga, estamos diciendo tonto, que eres tonto, que estás tonto, anta vaca. Es así que ocupando el mismo registro, casi que ocupando los mismos fonemas, estamos diciendo palabras de manera casi, por así decirlo, nativa o correcta. Más allá de estos ejemplos que son muy afortunados, ya que en ambos idiomas los significados existen, quiero llamar más su atención no a esas coincidencias, sino que más bien que ocupando el mismo registro, es decir, las mismas vocalizaciones, fonemas o como les quieran llamar, estamos diciendo las palabras correctamente. Por eso, a continuación, les mostraré una imagen en donde sale todo el registro de letras del japonés, de las cuales anoté con un círculo rojo las vocalizaciones nuevas que tienen que aprenderse. Ya que no quiero alargar artificialmente el video, voy a hacer otro video aparte en este mismo canal en la que resumiré todas las pronunciaciones que salen ahí, en esa hoja. La tabla de hiragana que les estoy mostrando en este minuto contiene 104 vocalizaciones. Estas son todo el registro que tiene el japonés, no hay más letras. Asimismo, de estas 104 vocalizaciones, 46 corresponden al registro básico, es decir, las letras principales, y todas las demás son combinación. Este es el registro completo.
no te tienes que aprender más vocalizaciones que estas. Todas las palabras del japonés se dicen con este esquema básico. Si bien esta tabla parece intimidante, ya que son 104 letras nuevas, la verdad es de que no son 104 en realidad, ya que las que tenemos que estudiar son 47. Sí, 47 nuevas, ya que, como había dicho antes, tenemos fonemas que se parecen mucho a las vocalizaciones del japonés. Por lo tanto, esas 47 letras son las vocalizaciones nuevas que tenemos que aprender. Las otras, ya en teoría, las dominamos. Dedico este primer punto al hiragana, ya que desde un inicio pensábamos que aprender japonés era muy difícil, pero estamos viendo de que la curva de aprendizaje se acorta para un hispanohablante, ya que tenemos ciertas facilidades que no tendría alguien de habla anglosajona o hindú. Por lo tanto, es así que desde nuestra premisa de que el idioma japonés era muy difícil de aprender, pasamos de pensar a que era imposible a saber que tenemos que aprender mucho menos de lo que otras personas tienen que aprender. Realmente no era tan difícil, ¿cierto? Nibanme no uso. Se requieren muchos años para hablar en japonés. Otra de las grandes mentiras del japonés tiene que ver con lo lejano que nos parece decir frases coherentes en japonés. Pensamos que realmente es un idioma tan complejo y con tantos matices que nos va a ser imposible decir algo en años. Sin embargo, esto no es así, y se los demostraré. Tan solo pónganse a pensar. En el español tenemos alrededor de 23 tiempos verbales para decir algo. Yo puedo decir, por ejemplo, me gusta este plato de porotos. O puedo decir, me gustaría este plato de porotos. Me está gustando este plato de porotos. Me va a gustar este plato de porotos. Etcétera, etcétera, etcétera. Los tiempos verbales son casi que infinitos. Bueno, son 23, pero me entienden. Cada tiempo verbal, en el español por lo menos, le da un matiz especial. Por lo tanto, condiciona cuando los ocupamos. Sin embargo, en el japonés, los tiempos verbales a lo mucho podrían ser 3. Ocupando el mismo ejemplo de que te gusten los porotos, en japonés sería presente. Poroto ga suki desu. Poroto ga suki desu. Eso es en presente. Ahora en pasado. Poroto ga suki deshita. Poroto ga suki deshita. O también poroto ga suki de arimashita. Poroto ga suki de arimashita. Eso está en pasado. ¿Te gustaron esos porotos? Y en futuro. Poroto ga suki ni narisou desu. Poroto ga suki ni narisou desu. De esas 3 inflexiones temporales que acabo de hacer, no vas a poder rascar mucho más. Es decir, el japonés es bastante simple en términos gramaticales, hasta cierto punto. Diciendo poroto ga suki desu en presente, ya dejas claro que te gustan o que te están gustando esos porotos. No hace falta añadirle nada más. Y diciendo poroto ga suki deshita o poroto ga suki de arimashita, dejas claro que eso fue en el pasado. Sin embargo, en el arreglo que hice a futuro, tal cual es un arreglo. Realmente no existe un tiempo verbal para el futuro. Poroto ga suki ni narisou desu es un arreglo que yo creé para que pueda haber un tiempo verbal en el futuro, ya que realmente no existe. El japonés no se preocupa mucho del futuro, se preocupa más bien del presente y del pasado. Entiendo que esto nos puede parecer un poco chocante en un inicio, ya que venimos de un idioma el cual se preocupa demasiado de ese tipo de temas. Pero quiero que cambiemos la manera en la que vemos el idioma, ya que si bien tenemos en el español los tiempos verbales, en el japonés tenemos las partículas. Y respecto a las partículas, les puedo dar un ejemplo en este mismo caso. Por ejemplo, poroto ga suki desu significa que te está gustando este plato de porotos. Si tú tienes uno en la mesa, dices, poroto ga suki desu. Te está gustando ese plato de porotos. Pero por ejemplo, si yo dijera poroto ga suki desu, cambiando el ga por un wa, lo que estoy haciendo es diciendo que me gustan los porotos como un tema. O sea, si a ti te preguntan por la calle, oye, ¿a ti te gustan los porotos? Tú dices, ¡ay! Poroto ga suki desu. No quiero entrar mucho en detalle en el tema de las partículas, pero quiero que quede clara la idea. En el japonés importan mucho más las partículas que los tiempos verbales. Y en este mismo sentido, no podemos pedirle a un idioma que tiene menos tiempos verbales que los tenga. A pesar de esto, estoy seguro que tienes muchas interrogantes, ya que a este punto estoy diciendo que básicamente el japonés lo aprendes en 2 días. Pero bueno, la verdad es que a continuación va a venir el plato fuerte del video, los kanjis.